Extraviada en la nada, la mirada, las manos crispadas sobre el regazo, un rictus de amargura en los labios y gemidos de fiera acorralada. Veía, sin ver, el lejano horizonte y el reverberar del astro sobre el agua, azotada por la quietud salobre que el impetuoso oleaje le arrojaba. Era una hermosa muchacha que rondaba los 40. Fijé mi atención en ella y la vi tan desolada que algo me impulsó a abordarla. Hola, niña, ¿cómo estás? Perdona si me inmiscuyo en tu sagrada intimidad, pero no es curiosidad ni afán de herirte el orgullo lo que me mueve a indagar. Disculpada está, señora, respondió, y después de un largo momento añadió: ¿sabe? Estoy harto cansada de luchar, de librar batallas, de nadar contracorriente, de inquirir qué es lo que falla en mi vida, con mi gente. A borbotones le salieron las palabras y acto seguido se acogió al silencio, extraviada en la nada la mirada, con un rictus de amargura en el gesto. No supe qué decir ni darle consejo. Pensé que lo mejor era marcharme, dejarla solas con su desaliento y el languidecer de la tarde otoñal que a la noche iba cediendo sin emitir un lamento su crepuscular aliento.